Buenas tardes, mi nombre es Celeste Ibáñez, trabajo en el área de banca responsable ESG de Santander. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a la primera charla ambiental para clientes, en este caso en particular con respecto a la huella de carbono, término que seguramente escucharon hablar mucho en el último tiempo. Esperamos que este sea el primer encuentro y el primer espacio, ¿sí?, de aprendizaje y de diálogo en temas ambientales, que entendemos son espacios que debemos promover para tomar conciencia sobre el impacto de nuestras acciones y contribuir a fomentar una actitud responsable con nuestro planeta. Esto seguramente se va a ver reflejado en un cambio de ámbitos. Se trata de una responsabilidad colectiva. Fede de Vida Silvestre va a desarrollar este tema. Aprovechamos para comentarles que desde Santander, desde el año 2020, compensamos nuestra huella de carbono, tanto a nivel global como a nivel local en Argentina. Y además de lograr esta compensación, lo importante es llevar adelante iniciativas que promuevan a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y que progresivamente estas iniciativas también puedan alcanzar a nuestros clientes y proveedores. Por eso es que estamos hoy aquí, estamos iniciando este ciclo de charlas. A lo largo de la charla también les contaremos otras iniciativas que estamos intentando impulsar. Bueno, si les parece, comenzamos, Fede, con la presentación. Muchas gracias. Celeste, muchas gracias por darnos la bienvenida a este espacio y especiales gracias a todos los que están conectados en esta tarde para hablar de este tema. El gesto de parte de Santander de abrir este espacio de diálogo con sus clientes para hablar de la huella de carbono y para generar un taller de concientización ambiental habla de la transición cultural en la que estamos siendo protagonistas y partícipes. Así que desde Fundación Vida Silvestre queremos celebrar y agradecerles a cada uno, a cada una, por estar aquí presentes esta tarde. Como están viendo en la pantalla, el taller de concientización tiene el nombre Huella de Carbono. Y nos tomamos el atrevimiento de ponerle un título un poquito más largo y sumarle una palabra sola, la palabra nuestra huella de carbono. Porque cuando hablamos de huella de carbono, que es un concepto que, como dijo Celeste, cada vez está ocupando más espacio en la cultura y en los medios, parecía que estamos hablando de algo que es externo o algo que no tiene que ver con nosotros, con nuestras acciones y con las cosas que realizamos día a día, cada segundo. Pero es todo lo contrario, es algo que nos pertenece y es algo que simboliza la marca que estamos dejando en este planeta. Esa marca puede ser positiva o negativa. Y sobre eso vamos a estar tratando de hablar esta tarde. Antes de continuar, me presento brevemente. Yo soy Federico Baggio, soy educador ambiental y colaboro con la Fundación hace más de 12 años, trabajando con diferentes públicos. Así que, por suerte, tengo el gusto de liderar este espacio esta tarde. Vida Silvestre es una organización de la sociedad civil que hace más de 40 años que trabaja por un planeta vivo. Contamos con 2 oficinas, una en la ciudad de Buenos Aires y una en Misiones, para trabajar en nuestras 5 ecorregiones, en las 5 ecorregiones que consideramos prioritarias: el Gran Chaco, la Selva Paranaense, las Pampas, los mares y las costas, la Antártida y los océanos australes. Un dato para nada menor es que desde hace 33 años estamos asociados a la WWF, el Fondo Mundial de la Conservación. Alguno recordará ese logo del osito panda en el borde inferior derecho de su pantalla. En los años 90 había muchos buzos, por ejemplo, con ese logo. Bueno, se trata de una red internacional de científicos y profesionales de todo tipo que trabajan codo a codo para generar un desarrollo humano que vaya en armonía con la naturaleza. Vamos a avanzar ahora sí a nuestro tema y vamos a empezar por pasarles algunas pautas a este espacio. Vamos a tener espacios determinados para preguntas y dinámicas en las cuales les invitamos a participar activamente. Ahora les vamos a contar un poquito de qué se trata, pero les pedimos que estén atentos, atentas a su pantalla. Los micrófonos y las cámaras permanecerán desactivados durante todo el taller para permitir una mejor conexión y un mejor fluir de la conversación. Los comentarios serán canalizados a través del chat. Tengo la posibilidad de ir leyendo, ahí voy a saludarles buenas tardes, ya que ya muchas de ustedes los están saludando. Yo puedo ir leyendo sus comentarios, sus preguntas, e integrarlas al diálogo para que se genere un espacio que sea un poquito más de uno a uno y no tanto una conversación unidireccional. Ahora sí, vamos a empezar con una pregunta
que miren a su alrededor en este momento, donde estén, en sus casas, sus oficinas, tal vez algunos estén en algún otro espacio, miren a su alrededor y busquen algo que no venga de la naturaleza. Les recuerdo que yo puedo leerles en el chat, así que podrán responderme por el chat una vez que encuentren ese objeto, esa cosa que no viene de la naturaleza y que están mirando en este momento a su alrededor. Puede ser en el escritorio, puede ser en el salón. Ahí empezaron a responder una computadora, un edificio, la TV, su PC. Iban llegando las respuestas. María un edificio, Eugenia una computadora, Milka nos decía un vaso, Luciana nos dice una lámpara, Marcelu. Acá nos preguntan, Tibor pregunta, ¿qué sí viene de la naturaleza? Laura nos propone un monitor, el calefactor, el sillón. La verdad es que al otro lado de todas estas respuestas hay un error. Ese error es que absolutamente todo lo que nos rodea, como está diciendo Mariela en el chat en este momento, proviene de la naturaleza. No hay nada que esté por fuera de la naturaleza. Absolutamente todo viene de la naturaleza. Germán apoya con este mensaje, Cristian también. Y como dice Florencia, todo implica el uso de recursos. Cuando vos vas para atrás en la confección de una computadora, de un calefactor, de un monitor, un sillón, un edificio, te encontrás indefectiblemente con su origen natural. Sea esto plástico, tela, cuero, nos dice Sebastián. Todo, absolutamente todo, proviene de la naturaleza y por eso mismo es la naturaleza una fuente de recursos, es una fuente de servicios ambientales que hace posible el desarrollo humano, la cultura y el desarrollo económico. Pero además de todo eso, la naturaleza es una fuente de inspiración. Si yo ahora les propongo que piensen en un momento lindo de sus vidas, probablemente muchas recuerden momentos que han pasado en familia, amigos, en la naturaleza. Hay algunas imágenes que son tan profundas para toda la humanidad que puedo usarlas ahora, como caminar a la orilla del mar, descalzos, o mirar un atardecer o un amanecer, o una noche llena de estrellas. Son momentos que nos llenan, que nos inspiran y que nos llenan de felicidad y gratitud. Pero además de esto, que bueno, para las personas como yo que tenemos un afecto especial por la naturaleza además nos provee de agua, para cultivar nuestros alimentos, el aire que respiramos, es la fuente de alimentos, de abrigo, de medicinas y alberga por sobre todas las cosas la biodiversidad, que es lo que hace posible todo lo que vivimos día a día en el planeta. Así que vamos a avanzar un poquito más ya que tenemos esta base, todo viene de la naturaleza. Vamos a mirar cómo de a poco, además, estamos siendo parte de una transición cultural que hace eco en los medios de comunicación. Desastres naturales, violencia, conflictos, incendios en corrientes, incendios alrededor del mundo, el cambio climático ya llegó, un año con desastres naturales, daño ambiental, en fin, hay muchos copetes de diarios locales e internacionales que se están haciendo eco de la situación ambiental, de la misma manera que ustedes en este momento se hicieron eco de la situación y están aquí presentes en este espacio. Por lo tanto, podemos decir que además de que estamos empezando a entender que absolutamente todo viene en la naturaleza y proteger la naturaleza es básico para poder seguir desarrollando la cultura humana en el planeta Tierra, estamos empezando a ver las consecuencias de la ignorancia sobre esa verdad en diferentes eventos para nada felices alrededor de nuestro planeta. Es la hora de seguir participando en esta transición cultural. Por eso vamos a avanzar un poco más en nuestra conversación y vamos a observar cómo este hecho que vimos en los medios está siendo respaldado por la ciencia. A la izquierda de su pantalla van a ver un gráfico circular que tiene el año 1969 en el centro. Ese gráfico va a indicar el aumento de la temperatura global. Vamos a ir viendo cómo las líneas van oscureciéndose y se van alargando. Cuanto más oscura y más larga es esa línea, más aumenta la temperatura. Las líneas negras que ven alrededor son los diferentes países agrupados por continentes. Y como ven, desde 1969 hasta la actualidad, estamos aumentando la temperatura global en 1,5 grados en media. A la derecha están viendo el avance del deshielo en la masa antártica. Estamos viendo desde el 2002 hasta 2016 cómo se va perdiendo masa de hielo. La fuente de estas dos gráficos que estamos viendo es la NASA.
Cuanto más profunda y más oscura es la mancha en el continente antártico, más hielo se ha perdido entre, como les decía, el 2002 y el 2016. La ciencia no tiene dudas, el cambio climático es un hecho. Nadie en este momento está pensando dentro de la comunidad científica que es una especulación o que es simplemente un artilugio. La ciencia está de acuerdo y ya sabemos, hace bastantes años, por qué está sucediendo esto. Y se trata del efecto invernadero. Para entender el efecto invernadero y su relación con el cambio climático, vamos a avanzar un poco en nuestra conversación y vamos a profundizar en este tema. El título de esta diapositiva es Cambio climático, pero nuevamente se lo vamos a cambiar y vamos a empezar a hablar de crisis climática. La situación es una situación de crisis porque requiere de la participación activa de todos los sectores. Es eso que celebramos este espacio. Y para hablar de esta crisis climática, vamos a tomar la definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Nos dice que el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Para desgranar un poco esta definición tan dura, vamos a señalar dos puntos especialmente. El primero es que está atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Y el segundo es que se suma a la variabilidad natural del planeta. A la izquierda de esta pantalla estamos viendo un gráfico que nos muestra tres grandes eras: el Pleistoceno, el Holoceno y el Antropoceno. Cabe aclarar que esta última, el Antropoceno, es una propuesta de la comunidad antropológica, filosófica o política y no de la geología. Sin embargo, nos sirve para entender el punto del que estamos hablando cuando hablamos de la crisis climática. Muchas de ustedes habrán visto la película La Era del Hielo. Esa película sucede en el tránsito entre el Pleistoceno y el Holoceno, hace unos 11.000 años, unos 12.000 años. En el Holoceno, los hielos, Pleistoceno, la famosa Era del Hielo, empezaron a derretirse. Y es ahí cuando se configuró el aspecto actual del planeta Tierra, hace unos 12.000 años. En ese momento también apareció un personaje que es la humanidad. Este personaje, nosotras, la humanidad, estamos generando un efecto tan poderoso en la Tierra que podemos empezar a pensar que la era en la que estamos viviendo es la era de la humanidad o el Antropoceno. Es una era marcada por nuestra actividad cultural sobre el planeta y por la transformación de la naturaleza en pos de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir en este planeta. Esto sucedió y está sucediendo sobre todo desde la revolución industrial, a fines del siglo XVII, comienzos del XIX. La humanidad empezó a desarrollar tecnologías que requerían la quema de combustibles fósiles, carbones, gases, naftas, petróleo. Los combustibles fósiles fueron desprendiendo en la atmósfera diferentes gases. Y eso es lo que vemos en el gráfico del efecto invernadero. Cuando la luz del sol llega a la Tierra, una parte es dada y vuelta al espacio. La parte que es absorbida a la Tierra es la que vemos en la Tierra como calor. La mayor parte de este calor que llega desde el Sol a la Tierra está siendo captada en la atmósfera por gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son variados. Está el metano, el carbono. Y este último, el carbono, se utiliza como la unidad de medida para medir los gases de efecto invernadero de la actividad humana en el planeta. Si alguna de ustedes entra a un invernadero, se puede notar fácilmente cómo el gas se contiene, está guardado, la temperatura es mucho más cálida adentro que fuera. Por eso lo llamamos efecto invernadero. Estos gases generan una especie de capa protectora que impide la normal transmisión de gases entre la Tierra y la atmósfera, captando todo este calor y generando grandes cambios en el clima. Vamos a avanzar un poquito más en nuestra conversación y vamos a poder definir lo que es la huella de carbono. Huella de carbono es la suma de dos conceptos. Uno, por supuesto, huella tiene que ver con algo que se marca, una marca que dejamos en algún lado. Y carbono es uno de los gases de efecto invernadero que desde el 2015, desde la COP21,
un encuentro de países que firmaron los acuerdos para detener, compensar o mitigar, mejor dicho, el cambio climático, se eligió como el gas paradigmático la unidad de medida con la cual íbamos a medir todas nuestras actividades para poder acordar luego cómo reducir nuestro impacto en la Tierra. Huella de carbono, entonces, es la manera que tenemos de medir nuestras acciones, las acciones y producto de nuestra actividad humana en el planeta, para luego poder tomar medidas que reduzcan este impacto y puedan compensar o mitigar los cambios que está generando la actividad humana en el planeta Tierra. Huella de carbono. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Eso está midiendo Santander cuando dice que es una empresa carbono cero. Se tomó el trabajo de medir el impacto de su actividad para luego compensar en medida en acciones concretas tendientes a la mejora de los vínculos entre la humanidad y la naturaleza. Eso es lo que vamos a intentar hacer esta tarde, poder medir de alguna manera nuestro impacto para poder entonces tomar decisiones que reduzcan nuestra huella en la naturaleza. Por eso vamos a marcar una diferencia entre la huella de carbono de una organización como es Santander, que es una huella muy compleja de medir, que tiene varios alcances. Tiene por un lado la producción misma de gases de efecto invernadero por la actividad en sí de la organización. Tiene también el impacto que genera la actividad de sus proveedores y sus clientes. Tiene también la actividad que generan como su consecuencia, por ejemplo, en el caso de un banco, como consecuencia de las inversiones o de las financiaciones que puede realizar. Eso es una huella de carbono de organización, es una huella muy compleja de medir y sabemos profundamente que no se ve en este caso Santander, sino que quedan más las organizaciones privadas y públicas las que miden su huella de carbono para poder hacer las compensaciones necesarias. Estas compensaciones son medidas y homologadas por diferentes actividades, por diferentes entes. Hay diferentes maneras y regulaciones respecto de cómo medir estas huellas y no es simplemente un cálculo caprichoso. Por eso digo que es muy complejo llegar a realizar estas medidas. Por el otro lado, tenemos la huella de carbono doméstica. La huella de carbono doméstica es la huella de carbono que generamos cada una de nosotros con nuestra actividad en nuestro hogar. Hay algo que es importante que tengamos claro. Desde mirar un video en la computadora, mirar una película o calentar el agua para tomar un té, cualquier actividad humana genera un impacto en la naturaleza. Por supuesto que no es el mismo impacto que genera calentar un té que, por ejemplo, generar una actividad productiva o construir un edificio. Pero estas son huellas de carbono en ambos casos. Y por eso decimos que la huella de carbono es nuestra manera de poder medir nuestra actividad en el planeta. Y eso es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Vamos a intentar medir nuestra actividad nuestra actividad, el impacto en la naturaleza, a partir de un ejercicio lúdico, un ejercicio que nos va a acercar a estimar cuál es el impacto sobre la naturaleza de nuestras acciones cotidianas. Por eso la palabra clave en esta conversación es estimación. La palabra clave es estimación porque esto es un ejercicio didáctico y no tiene, en principio, validez científica. Vamos a avanzar sobre esta estimación, así podemos ir sumando acciones concretas que acompañen la gran transición de la que estamos siendo parte. A mí me gusta insistir sobre este tema. El hecho de que ustedes han dedicado un tiempo de su vida a estar acá presentes, el hecho de que Santander abra este espacio para que desde Vida Silvestre podamos compartir nuestros mensajes, habla de una gran transición cultural que ya está en marcha, con diferentes niveles, con diferentes pasos, pero la transición cultural ya está presente. En esta actividad de taller, en este ejercicio, tendremos dos diferentes niveles de estimación y te voy a pedir que tengas especial atención en lo que te estoy a punto de comentar. Si vamos a ver diferentes preguntas, si vos solamente respondés las preguntas a medida que aparecen en la pantalla, vas a estar sumando a la estimación de la huella ecológica promedio, sumando las acciones de todas las personas que están presentes en este webinario. Si además vos quisieras estimar tu propia y personalísima huella personal, necesitamos que vayas a buscar una lapicera y un papel, o un lápiz y papel, o simplemente que accedas la calculadora
de tu celular o de tu computadora, ya que tendrás que hacer una suma personalizada para las diferentes actividades. Voy a llamar tu atención nuevamente para recordarte y volver a explicar estos niveles de estimación. No solamente contestás las preguntas a medida que vayan apareciendo en pantalla, vas a estar sumando a la huella de color promedio de todos los participantes de este webinario. Si además vos quisieras conocer la estimación de tu propia y personalísima huella personal, necesitas además lápiz y papel o una calculadora a mano. Se trata de 10 preguntas, solamente 10 preguntas, que son completamente anónimas y están relacionadas a nuestro consumo doméstico, al transporte, a la alimentación, la eficiencia energética, el agua. Vamos a avanzar entonces, vamos a darte un tiempo por las dudas, mientras observamos a este yaguareté, una especie nativa de Sudamérica, una especie que está en serio peligro en el territorio argentino y que es una de las especies que nos encargamos de proteger y conservar a través de nuestros programas en la selva paranaense y la protección de su hábitat, justamente la selva paranaense, con iniciativas como la Reserva Privada Uruguay. Es este yaguareté el que nos está preguntando si está todo listo. Vamos a permitir un poquito más. Y voy a aprovechar, mientras estamos esperando, para responderle a Fernando, que nos preguntaba qué organización certifica la huella de carbono. Contaba, hay diferentes organizaciones, hay principalmente 2 protocolos que se pueden seguir para medir la huella de carbono y son certificaciones oficiales. Rodolfo nos pregunta cuál es la actividad industrial que más huella de carbono deja. La respuesta a esa pregunta para Argentina, porque por supuesto que cambia respecto de qué escala territorial estamos midiendo, para Argentina es la actividad ganadera. Pueden leerse estas informaciones en el inventario de gases de efecto invernadero que está disponible, es una información pública que está disponible en internet. Cuando googleamos inventario de gases de efecto invernadero, sale la página oficial del inventario, que es porque se fue presentado a Naciones Unidas. Acá Thor nos dice un dato también, que es un dato muy interesante. Él nos dice que la construcción, la energía y el transporte son de las energías de las industrias que más ganan. Estamos, por supuesto, de acuerdo con ese dato. Y dice que 1 kilo de cemento produce 1 kilo de dióxido de carbono. La verdad que no tengo en este momento la posibilidad de constatar este dato. Lo vamos a anotar, así podemos apoyar a Tibor en esa suma que nos está diciendo. Espero, Tibor, además, estar poniendo bien. Bueno, ¿estaremos listos? ¿Listas? ¿Preparados? ¿Preparadas? Te repito, si vas a hacer tu cálculo personal, lápiz y un papel, una calculadora a mano, y si no, y esto es para todas las personas que están acá, necesitamos que estés atento a la pantalla. Vamos a empezar. ¿Cuál es tu medio de transporte principal? ¿Será el auto privado, el transporte público, o es principalmente la bicicleta o a pie? Te vas a encontrar en pantalla esa pregunta. La puedes contestar simplemente cliqueando en la opción que sea la tuya. Una vez que nos llegan las respuestas, en este momento se están moviendo, vamos a poder contarte cuál es la principal en este caso. La principal en este caso fue el auto privado. Y por supuesto que mover principalmente en auto privado genera una huella de carbono mucho más grande que moverse en transporte público, bicicleta o a pie. Por eso el cómic de la bicicleta pasando por encima del auto. Esto es gráfico a la hora de mirarlo en la pantalla. Fíjense, 200 personas en vehículo privado, el espacio que utiliza, 200 personas en colectivos, 200 personas en un vagón de tren y 200 personas sueltas, caminando. Y esto simplemente es una manera de acercarles gráficamente el impacto de que nos movemos como seres individuales, moviéndonos en nuestros privados. Pero además está constatado a la hora de medir puntualmente la huella de carbono de cada transporte, que es el gráfico que les trajimos a continuación. Un gráfico en el que vamos a ver directamente la comparación de emisiones por bien. Todas estas emisiones están medidas en carbono equivalente. Por supuesto que un vuelo de cabotaje o un vuelo de larga distancia son los que mayor
emisiones generan, pero inmediatamente después está el auto llevando a una sola persona. Entendemos, por supuesto, que la vida a la que venimos acostumbrados y la cultura que hemos gestado y que nos trajo hasta aquí es una cultura que prioriza muchas veces el auto privado por otros medios. Muchas veces es muchísimo más simple, muchísimo más rápido, muchísimo más fácil de gestionar, lo sabemos. Pero también es hora de buscar alternativas y siempre que sea posible ir reduciendo el uso del auto privado y priorizando otras maneras de transportarse por nuestras ciudades. Vamos a avanzar un poco más y vamos a preguntarnos un poco sobre la alimentación, sobre nuestras dietas. Nuestras dietas serán basadas en frutas y verduras, es decir, una alimentación basada en plantas. Nuestras dietas están basadas en la mayoría de mis comidas, una de esas personas que dicen yo si no hay carne en mi plato siento que no como. O tu dieta está principalmente compuesta de pastas y alimentos ultraprocesados adquiridos en supermercados. Te recuerdo que este es un ejercicio lúdico, didáctico, anónimo, por lo cual puedes responder con toda la honestidad del caso. Vamos a ver los resultados en breve. Y les cuento que en este grupo al menos tenemos un 41% de ustedes que cuenta que carnes en la mayoría de sus comidas y un 41% de ustedes que cuenta que frutas y verduras, es decir, una alimentación basada en plantas. Me permito aclarar que cuando decimos una alimentación basada en plantas no estamos en dietas restrictivas, sino justamente una alimentación donde mayoritariamente hay frutas y verduras más que otro tipo de alimentos. Vamos a avanzar un poco más en nuestro gráfico para mostrarles que de toda la tierra que hay en el planeta Tierra que está destinada a la producción de comida, el 2% de esa tierra se dedica a la ganadería, a los carnes y a los lácteos. Esto también incluye las tierras de pastoreo para esos animales y las tierras de cultivo utilizadas para la producción de esos animales. ¿Sí? Un 82% de la tierra en todo el planeta Tierra que está destinada a la producción de comida está destinada a la producción de alimentos cárnicos, lácteos, ganaderos. El 16% restante está usado para los cultivos y hay un 2% que se dedica a pescados y a huevos. Sin embargo, cuando uno mide el ingreso de calorías alimenticias globales en el planeta, descubrimos que las carnes y los lácteos aportan un 18% de estas calorías globales y hay un 82% aportado por los alimentos basados en plantas. Esta información, que sea curioso o curiosa, pueden encontrar en un informe de WWF que se llamó Torciendo la Curva. ¿Recuerdan esa expresión? ¿Les suena de año en particular? Torciendo la Curva, el poder de las dietas basadas en el planeta. El poder restotivo de las dietas basadas en el planeta. Es un informe de la WWF de Suiza. Está disponible en internet cuando buscamos, quieren buscar españoles, doblando a WWF y se encuentran con traducción al español para aquella persona que quisiera leer de dónde vienen y un poquito más de detalle sobre este tema de la alimentación. Además de que las dietas basadas en plantas son más eficientes a la hora de alimentar a la humanidad, además de eso podemos comentar otro gran tema alrededor de la alimentación que tiene que ver con el desperdicio. A nivel global se está desperdiciando muchísima comida. Hay estudios que aseguran que de la cantidad de comida que se pierde se podría alimentar más de 7 veces a quienes hoy pasan hambre. Se calcula que hay 1.250 millones de toneladas de alimentos que se desperdician cada año y que el desperdicio de alimentos está sumando el 10%, que es muchísimo, de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. 40% de los alimentos nunca son consumidos. Es realmente un número muy, 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 muy alto. Y cómo nosotras, desde nuestros hogares, podemos cumplir este número y aportar a su reducción. Bueno, primero, por supuesto, valorando a los alimentos por su origen, por su calidad, por el trabajo que tienen, pero además es importante decir que las industrias gastronómicas aportan muchísimo de este desperdicio.
Es importante aclararlo para también ir y acompañar a emprendimientos gastronómicos en sus políticas ambientales y en su de gestionar sus desperdicios y sus obras. Vamos a avanzar un poquito más dentro de nuestra conversación. Estamos en la etapa de la alimentación y ahora les preguntamos, ¿conoces el origen de tus alimentos? Si lo conoces, de casi el 100%, es una opción. Si conoces de algunas cosas, pero no de todo, es otra opción. Y si no lo conoces y no importa, es tu tercera opción. Fíjate que al lado de cada una de las respuestas fuiste teniendo números. Si estás haciendo el cálculo individual, tenés que ir sumando y restando esos números para poder tener tu propia individual huella de carbono. Lo que estamos calculando es la huella de carbono general de todo este grupo de personas que se dedicaron un ratito de su tarde a conversar sobre estos temas. Acá el 64% de ustedes dice que conocen de algunas todos, de algunas cosas, pero no de todo. Y la buena noticia es que casi el 100% casi el 100% de ustedes, un tercio afirma que conoce de casi el 100% el origen. ¿Por qué es importante conocer el origen de los alimentos? Hay dos razones principales. Una tiene que ver con acortar distancias que viajan nuestros alimentos. Habrán observado que estos días el precio, por ejemplo, del tomate está altísimo. Eso es porque el tomate es un fruto del verano. Los tomates hoy en góndola, los tomates que tenemos hoy en la verdulería, que tenemos más cerca de nuestra casa, son tomates que una de dos opciones, o tienen una grandísima huella de carbono generada por traslado desde zonas más cálidas a nuestra zona, o la otra opción es que estuvieron guardados por mucho tiempo en frigoríficos. Ambos escenarios generan una huella de carbono muy alta. Entonces, hay algo que tiene que ver con retornar a comer frutas y verduras de estación, que es súper importante a la reconectarnos a la naturaleza y generar un efecto positivo a través de nuestra alimentación. Por esto es una de las razones principales en las que conocer el origen de nuestros alimentos es importante. Por suerte, en los últimos años han florecido en diferentes barrios, en diferentes sectores de nuestro país, emprendimientos de agricultura agroecológica, orgánica, que son aquellos emprendimientos que están retornando a maneras más artesanales de producir nuestros alimentos y así nos aseguramos que estos alimentos están producidos de una manera más consciente y que además tienen una huella de carbono mucho más baja. Vamos a avanzar un poquito más en nuestra conversación y ahora cambiamos el tema, vamos a ir a la eficiencia energética. Y aquí tenemos tres preguntas, una después de otra. Y como te decía, estás calculando personalmente el tema, tenés que ir sumando y restando los valores que aparecen en pantalla. Si estás sumando al cálculo promedial de todo el grupo, vas a seguir respondiendo en pantalla. Nuestra cuarta pregunta es, ¿apagás la luz al salir de las habitaciones? Esta pregunta, mucho más allá del hábito que implica simplemente apagar la luz, también tiene que ver con el nivel de conciencia que tenemos respecto de nuestras acciones, ¿no? Una persona que se compromete a mantener las luces apagadas, más allá del consumo en sí, que tiene la lamparita, es una persona que está tomando conciencia de sus acciones y el impacto que tiene. 98% de ustedes afirma apagar la luz. La segunda pregunta es, ¿mantenés los cables apagados y las luces stand-by apagadas? Muchas personas no tenían este dato. Cuando vos mantenés el cargador enchufado o mantenés un equipo, por ejemplo, televisión, un equipo de audio, cualquier equipo que mantenga las luces de stand-by prendidas, está aún consumiendo electricidad, está consumiendo energía. Es por eso que sumamos esta pregunta también para poder ir midiendo el nivel de participación que uno tiene en la generación de huella de carbono. Un 40% de ustedes dice no apagar las luces de stand-by y mantener los cargadores enchufados. Y por último, ¿cómo la ropa? Esta es una pregunta que usamos sobre todo también como arquetipo de la posibilidad de estar en contacto, en conciencia del consumo que generamos. No estamos hablando de ser restrictivos, no estamos hablando de generar una cultura primitivista. Estamos hablando de la necesidad de, siempre que sea posible, preferir aquellas fuentes de energía que son renovables, siempre que sea posible, reducir un poco nuestro impacto y sobre todo empezar a considerar que cada vez que consumimos, estamos consumiendo recursos que
que no solamente son nuestros, sino también de las generaciones futuras. Hay un 63% de ustedes que afirma colgar su ropa y no utilizar secarropa, así que celebramos la respuesta en eficiencia energética y aprovechamos para contarles Fundación Vida Silvestre, la iniciativa toptenargentina.org, una iniciativa donde ustedes pueden, a la hora de adquirir un electrodoméstico, un calefón, una heladera, un aire acondicionado, un lavarropas, un secarropa, poder ingresar a esa plataforma y encontrarse con las comparativas de precio y de consumo. Muchas veces los productos de electrodomésticos que son más accesibles a la hora de la compra terminan siendo mucho menos, mejor dicho, eficientes energéticamente, generando un gasto a posteriori mucho menos esperado. Entonces, toptenargentina.org es nuestro aporte al consumo energético medido para que podamos de a poco ir reemplazando aquellos electrodomésticos por algunos que sean más eficientes, gracias también a las leyes de etiquetado. Toda información que pueden encontrarse en detalle, por supuesto, en vidasilvestre.org.ar. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar de un tema que en diferentes regiones implica diferentes cosas. Tiene que ver con el agua. Y nuevamente tenemos 3 preguntas en una. La pregunta es, ¿cerrás la canilla al cepillar tus dientes, afeitarte o lavar los platos? Esta pregunta apunta directamente al acceso y a la cantidad de agua que utilizamos. Muchas veces mantenemos las canillas abiertas al hacer cualquiera de estas actividades y al hacerlo generamos un desperdicio de un recurso muy valioso. Especialmente las personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires no tenemos quizás tanta conciencia sobre el consumo de agua porque tenemos la suerte de vivir cerca de un río, el río de la Plata, un estuario para ser más específicos, que siempre es una fuente de agua constante y no vemos como personas de Mendoza, por ejemplo, no sé si hay alguna persona de Mendoza en este webinario, pero que conocen mucho mejor y que la saben proteger mucho mejor. Segunda pregunta, ¿lavás el auto o regás las plantas con manguera? Nuevamente, estamos apuntando a entender cuáles son las prácticas más habituales y las prácticas que son más paradigmáticas, arquetípicas a la hora de vínculo con los diferentes bienes o servicios ambientales. Si lo haces con la manguera, que es lo más práctico, por supuesto generás una huella de carbono muchísimo más alta que si lo haces con un balde. Nuevamente en este grupo, un 70% de nosotros usamos balde a la hora de lavar el auto o regar nuestras plantas. La última pregunta es la polémica. Después de un día de trabajo muy extenso, tenés ganas de relajarte y quizás deseás tener una gran ducha o un baño de inmersión. ¿Cuánto duran en promedio tus duchas? ¿7, 15 minutos? ¿O en general, en promedio, haces baños de inmersión? Vamos a responder nuevamente con la clara intención de entender un patrón de consumo mucho más y muy lejos de querer jugar nuestras prácticas, queremos entender de qué se trata. 61% de nosotros nos bañamos en 7 minutos, un tiempo récord. Acá hay algo importante que decir que tiene que ver con el bienestar, ¿no? Ahora, al fin de la conversación, vamos a hacer una mención sobre este tema para poder dejar en claro que lo que más necesitamos es que todos nos involucremos con algo de lo necesario para reducir nuestra huella de carbono, sin por eso llevarnos a perder, ¿no?, nuestro bienestar y nuestro goce por la vida y por los servicios que la Tierra nos da. Pero sí es cierto que tenemos que tomar más conciencia, no solamente del acceso y la cantidad de agua que utilizamos, sino también la calidad del agua que tenemos. Pensemos esto. Siempre se dice, el planeta Tierra debería llamarse el planeta agua, porque 70% de la superficie de la Tierra es agua. Pero bueno, ese 70%, solo un 97%, casi el 98%, es salada, no se puede consumir. De ese 70% de la superficie de la Tierra que es agua, solo un 2,5% es agua dulce y se puede consumir, pero casi toda está congelada. O sea que del 70% hay solamente 1% del agua total del planeta para consumir. 1% del agua total
del planeta es el agua consumible accesible. Y desde Fundación Vida Silvestre, asociada a la Red Internacional de los Fondos Mundial para la Conservación, sumamos el dato extra de que 2.000 millones de personas hoy no tienen acceso al agua potable. Esto también debería ser una razón para que podamos tomar conciencia y valorar ese recurso que tenemos al alcance de nuestro. Vamos a avanzar un poquito más en la conversación y también en la conservación. Y vamos a hablar de los residuos. Que, bueno, no voy a adelantarme porque tenemos tres opciones. Separo mis residuos en húmedos y secos, separo por material, húmedos, plásticos, papel, vidrio y metal, y además limpio todo, o no separo, va todo junto al relleno sanitario. Nuevamente, en este ejercicio didáctico, lúdico que estamos realizando, te pido que seas lo más sincero posible, ya que lo que estamos intentando hacer es un ejercicio de concientización. Y para tomar conciencia, lo primero que tenemos que hacer es movernos en verdad. Así que responde con la tranquilidad de que es un ejercicio anónimo. Nadie va a estar juzgándote por tus respuestas. Es un tema que todos tenemos bastante información sobre cómo reciclar, cómo separar nuestros materiales. Y sin embargo, acá un 33% del grupo nos dice que no se trae, que va todo junto al relleno sanitario. Un 40% de ustedes hace toda la tarea, separa por material y limpio todo. El 27% avanzó al primer pasito, que es separar húmedos y secos. Los que están haciendo el primer pasito, húmedos y secos, muchas gracias. Es hora de avanzar al siguiente paso. Los que están separando material, muchas gracias. Digamos, por ese camino. Y si no separás, tenemos una cara para ofrecerte que va a aparecer en pantalla ahora, que es una cara de vamos. Ya todos sabemos cómo es la situación. Ya todos sabemos que los residuos en realidad son recursos y que hay muchas personas, hay toda una economía basada en esos recursos que comienza con el trabajo en tu casa. Esta es la economía circular, que se opone a la economía lineal. La economía lineal es en la que crecimos, esta idea de extraigo, transformo, consumo, lo tiro. La economía circular es la economía posible donde los materiales que producimos y que extraemos de la tierra están constantemente en circulación. Yo sé lo que estás pensando porque me dedico a la educación ambiental hace tiempo y sé que muchos de ustedes en mente dicen, bueno, pero yo separo y después. La verdad es que vos como consumidor y como pequeño productor de residuos, lo que te debe es separar tus residuos. Luego, en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, hay un montón de actores que tienen que hacer su parte. Si no lo están haciendo, como individuo, lo que vos podés hacer es reclamar. Si no lo están haciendo, lo que puedes es reclamar. Pero como individuo siempre vas a tener que separar. Es tu parte y tenés que ir cumpliéndola. Está la famosísima regla de las R's. Muchas de ustedes la conocen porque los educadores ambientales, las educadoras ambientales, hemos insistido muchísimo sobre la regla de las R. Reducir, reutilizar, reciclar. En ese orden siempre decimos, porque el reciclaje implica un gasto de energía muy alto. Entonces, lo primero es reducir, siempre decimos, reducir para no generar esos residuos. La segunda es reutilizar. Cuando reutilizamos, estamos evitando también que se genere toda esa energía necesaria en el reciclaje. Pero a mí me gusta sumar dos R's más. La primera es rechazar. Hay un montón de productos que podemos rechazar, que no son necesarios para nuestra vida, y que es necesario que sean rechazados, porque no solamente no son necesarios para nosotros, sino además aportan una contaminación, aportan residuos completamente prescindibles, muchísimas veces irreciclables, irreutilizables, si me permiten. Y la última R que me gusta agregar es la R de reclamar. Siempre que podamos, reclamar a las empresas, a los gobiernos, que hagan su parte. Pedir a esas empresas de las cuales nosotros consumimos sus productos que tengan cada vez políticas cada vez más ambientalmente responsables. Pedirle a nuestros gobiernos locales que cada vez sea más clara, más transparente y más efectiva la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Como individuos, como personas a pie, lo que principalmente podemos hacer es eso. Vamos a avanzar un poquito más en nuestra conversación y vamos a tirar este bonus
ya que es un juego, ya que estamos haciendo esta experiencia didáctica y lúdica, si haces compostaje en tu casa, vas a poder reducir 1000 puntos de la suma que estás haciendo. ¿Y por qué le sumamos esto? Porque el compostaje no solamente es una manera de reducir muchísimo la cantidad de residuos que llegan a nuestros rellenos sanitarios, sino es una manera muy concreta y muy presente de retornar a la naturaleza. En la naturaleza no existe el desperdicio. Basura es una palabra que no existe en la naturaleza. No existe. Y cuando uno composta en su casa, que hoy hay composteras pequeñas, medianas y grandes para balcones franceses y para enormes patios y jardines, ya que tenemos todas estas opciones para compostar, te invito con mucha fuerza a que compostes. Porque cuando compostas te reencontrás con la simpleza de la naturaleza que no deja ningún cabo suelto. La naturaleza no conoce la palabra residuo, todo es regenerado, todo es transformado, y no solamente es transformado, sino que además le devuelve algo al planeta. Imagínate que vos, con los restos de frutas y verduras, sin procesar de tu casa, generás tierra fértil para tus plantas, para tu huerta. Es una manera de devolverle algo a la naturaleza. En general siempre trabajamos en cómo quitarle un poco menos o cómo quitarle más ambientalmente responsable. Bueno, el compostaje es una manera de no pensar cómo le quito algo, sino cómo le devuelvo algo. Y además es un ejercicio de toma de conciencia y de retornar a la base, que es sumamente fuerte. Si me permiten, voy a usar la palabra mágico. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a calcular. Es la hora de calcular nuestro carbono. Si vos en este momento estuviste haciendo tu cuenta en casa, va a ser la hora de que sumes absolutamente todo y que reduzcas ese número, lo dividas por 100. Si hiciste cálculo global, el cálculo de todas las personas que están acá participando de este ejercicio, el cálculo va a ser completamente diferente. Vamos a aclarar nuevamente que esto es un ejercicio lúdico, que si ustedes quieran hacer este cálculo con rigurosidad científica, tenemos las opciones para hacerlo. Vamos a ver en pantalla ahora 3 de estas calculadoras de huella de carbono. Estas opciones que les vamos a dar, una es de la provincia de Buenos Aires, una es de la iniciativa Global Footprint, que está también disponible en internet, y otra es de WWF Inglaterra. Esta última está en inglés. Solamente les mostramos como ejemplo que hay varias fuentes para poder calcular profesionalmente, con rigurosidad científica, tu huella de carbono, pero que para hacer ese cálculo vas a necesitar, por ejemplo, calcular el consumo de los artefactos eléctricos en watts o calcular la cantidad de nafta utilizada para tus transportes. Vamos a avanzar en nuestro webinario y les cuento que en este grupo estamos alrededor de un valor de 3 planetas Tierra necesarios para vivir como nosotros estamos viviendo. ¿Qué está diciendo este chico? Exactamente. Hay una iniciativa que se llama el Día de Sobregiro de la Tierra. Es una iniciativa en la cual medimos el día de sobregiro de la Tierra, el día, es decir, en el que utilizamos nuestros recursos planificados o presupuestos para un año. Entonces, dentro de esa iniciativa, se calcula cuántos planetas Tierra serían necesarios para vivir si viviéramos como, por ejemplo, una persona en Rusia o en Alemania. Una persona en Rusia o en Alemania requiere 3 planetas Tierra para vivir como, por ejemplo, las personas de Estados Unidos. Y a nivel global, hoy por hoy es necesario 1.75 planetas Tierra por año para satisfacer la demanda de consumo actual. A la izquierda de la pantalla tenés un mapa, es un mapa de la Tierra, donde lo que estamos viendo es diferentes colores, es un mapa de
de crítica de la Tierra, cuanto más oscuro el color, más cercanos a los púrpuras, más alta es la huella de carbono. Cuanto más bajo, más cerca de los amarillos o los naranjas, más baja es la huella de carbono de ese país. Ahora vamos a hacer una diferenciación. El mapa está mostrando la actividad del país, incluyendo su producción de la huella de carbono generada por el Producto Bruto Interno. Del lado derecho de su pantalla están viendo el consumo de los individuos, de las personas. Por eso es eso lo que usamos como referencia. Son unas 3 plantas tierra necesarios para vivir como el promedio de este grupo actualmente. Vamos a avanzar un poquito más. Y yo voy a tomar un vasito de agua, un poquitito, y voy a dejarlos con este video, que es de WWF España, un video con un mensaje muy poderoso, es un video de nuestros preferidos. Somos los elefantes, los leones, los osos y los lobos. Somos los linces, los zorros, los pumas, los búfalos y las jirafas. Somos los grandes primates, los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. Vivimos en los libros de tus hijos, en tus películas, en tu hogar. Nuestros cuentos marcaron los primeros años de tu vida, dieron forma a tus sueños y alimentaron tu imaginación. Somos tus compañeros en este planeta. Somos la vida, el frágil tejido que sostiene la gran red de la vida. Somos las piezas de este rompecabezas que, una vez ensambladas, forman un todo único, extraordinario. Pero estamos al borde del colapso. Estamos desapareciendo. A tal velocidad que en unas pocas décadas, la Tierra, tu hogar, podría quedar completamente vacía, desolada. Por eso te necesitamos, y te necesitamos más que nunca. Tú formas parte de esta cadena de vida. Te alimentas de los cultivos regados por el agua fresca que filtran los árboles, los pulmones que oxigenan nuestro planeta. Si nosotros desaparecemos, tú también lo harás. Puede que todavía no lo sepas, pero nos necesitas, mucho más de lo que nosotros te necesitamos. Ayúdanos a frenar esta masacre. Volvamos a ser realmente humanos otra vez. En la base de este video aparece la pregunta: ¿qué es progreso para vos? Y es una pregunta que a mí me gustaría que tengamos presente, ¿no? ¿Qué es progreso para nosotros? ¿De qué manera queremos que se dé ese progreso? Porque la verdad es que vivimos en un mundo de conexiones y es imposible pensar nuestro progreso separado del progreso de las especies, de la biodiversidad, del planeta Tierra. Porque la biodiversidad y el planeta Tierra es la fuente de riqueza, es lo que hace posible a la cultura humana, a la salud, al desarrollo social. Por eso en este video la propuesta es volver a ser humanos otra vez. Volver a ser humanos otra vez. Retornar a la naturaleza como un acto de valentía y como una manera de poder realmente transformar nuestras actitudes cotidianas. Huber nos dice que a pesar de que muchos tienen información de cómo impactan sus acciones negativamente en el ambiente, aún siguen con esas acciones, que la información no tiene efecto. Y nos pregunta, ¿se tiene esto en cuenta y se hace algo al respecto? Totalmente, Huber. Lo que hay que hacer, como educador ambiental, te cuento, o de dónde me desempeño desde la emocionalidad. Es imposible que las personas hagan transformaciones si no sienten profundamente, no a nivel intelectual, si no sienten profundamente el dolor que nos genera el descargo ambiental y la gratitud que nos genera la naturaleza. Por eso siempre al comienzo de las presentaciones intentamos conectarnos con esa gratitud, tomando conciencia de que absolutamente todo lo que nos rodea y todo lo que hace posible esta misma conversación que estamos teniendo viene de la naturaleza. Desde ahí, desde esa gratitud, poder mirar de frente el desequilibrio ambiental y una vez que miramos de frente y con valentía el desequilibrio ambiental, avanzar hacia la transformación de nuestras conductas. Si no, no tiene efecto, Huber. Por eso es importante siempre que trabajamos con estos temas,
intentar conectar a las personas, voy a decir la palabra con C, el corazón de las personas, con la naturaleza directamente. Eso es lo más importante. Mariela nos pregunta, ¿qué fuentes hay para medir la huella de carbono de productos y servicios de una empresa? Por ejemplo, ahí está el GHG Protocol, es uno de los que están, es una de las normas que se puede tomar. El IPCC también tiene un protocolo que puede seguir particularmente para eso, porque yo los que les compartí recién son personas. Acá Tibor nos hace una sugerencia para sumar la pregunta de ¿qué electrodomésticas de tu casa son más eficientes? De eficiencia A en adelante. Y es una muy buena respuesta porque, como él también aclara, electrodomésticos eficientes influye totalmente en el consumo energético diario. Cristian nos pregunta también dónde podemos descargar o reproducir el último video, y yo me adelanto a decirles que este video está disponible en YouTube, que hay una versión un poquito más larga, de unos 3 minutos y medio, que se las recomiendo muchísimo. Este video es una especie de resumen en el que compartimos, que es muy, muy bueno. Así que te recomiendo, Cristian, que puedas ver ese video su versión completa, y que lo compartas también con sus afectos, porque realmente se conecta directamente con eso. Florencia nos está preguntando, esta es una pregunta directamente al equipo de Santander, y ahí nuestra compañera Pamela está respondiendo directamente por la aplicación de preguntas y respuestas. Hay algo súper importante que no les dije hasta ahora, que es que en el chat les compartimos un link donde van a ver una encuesta para que podamos seguir refinando qué tipo de espacios generar para conversar de estos temas. Y también quiero invitarles a buscar, desde su navegador preferido, la plataforma de educación ambiental que Vida Silvestre lleva adelante junto a Santander hace ya muchos años, a la que pueden acceder a través de educación.vidasilvestre.org.ar. Esa plataforma de educación ambiental tiene que entrar con recursos, con una especie de recursos didácticos, especie de dinámicas para trabajar con niños, jóvenes y adolescentes, y también, por supuesto, para trabajar en nuestros diferentes ámbitos con estos más. Vamos a avanzar un poquito más, vamos a ir al cierre. Les quiero agradecer profundamente por el espacio de tiempo que hemos pasado juntos. Quiero agradecerles también por las felicitaciones y las celebraciones que están compartiendo en el chat. La verdad es que me interesa que sigamos conectados. Pueden seguirnos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Pueden seguirnos también en nuestra página, donde tienen un montonazo de información, vidasilvestre.org.ar. Y también, ¿por qué no?, pueden asociarse a Vida Silvestre o a cualquier organización ambiental. El mapa de organizaciones ambientales, por suerte, es amplísimo de todos los gustos. Entonces, si a vos este tema te moviliza, no dejes de acercarte, no solamente con tu aporte monetario, sino también con tu participación activa en la difusión, en las actividades que hace cada organización dentro de cada espacio. Que estés acá presente es muestra de que estás siendo parte de una gran transición cultural, y somos la gente que estábamos esperando. Les agradezco mucho el espacio y hasta la próxima.